Si la naturaleza se opone, ¿qué hacemos? De la crisis nacional y la pandemia a la resiliencia. Les habla Alejandro Rizquez Parra, médico pediatra y epidemiólogo, profesor titular de la Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela, sobre desastres, emergencias y salud en la UCB, protocolos en situaciones complejas. Desastres, emergencias y salud en la UCB, protocolos en situaciones de emergencia. Les vamos a tratar rápidamente como qué está pasando con la pandemia, la crisis humanitaria en Venezuela y nuestra respuesta como escuela y facultad y cómo seguir adelante como UCB ante esta situación difícil. Los desastres, la pandemia, las guerras y las hambrunas vienen sumadas y hacen un efecto sinérgico, el cual no ha parado durante el año 2020. Vemos que nuestra situación venezolana es algo realmente que viene afectando a todos. Por eso que el abordaje epidemiológico tiene que siempre considerar la magnitud, la trascendencia, la vulnerabilidad y los riesgos añadidos a esas situaciones. Si vemos que desde el punto de vista de la magnitud, ya han ocurrido cerca de 150 millones de casos registrados y más de 2 millones de muertes, en los cuales vemos como la curva de ascendencia de los casos viene permanentemente ascendiendo. Así vemos que se han ocurrido alrededor de 3 a 4 ondas epidémicas desde enero del año 2020 hasta abril del año 2021. Así la ONU alerta sobre la pandemia y del desastre humanitario que viene. En el año 2001 se predice una gran hambruna que lamentablemente afectará a más de 235 millones de personas. Y esta catástrofe humanitaria puede ser prevenida y debe ser luchada para evitar. En el caso de Venezuela, Venezuela ya venía enferma antes de comenzar la pandemia. Teníamos una crisis humanitaria de varios años y con la pandemia esto se hizo aún peor. Las estadísticas de COVID-19 muestran cómo, al igual que el resto del mundo, los casos acumulados siguen en ascenso y Venezuela ha presentado dos curvas epidémicas, aunque de menor intensidad que el resto de los países, seguramente explicado por un subregistro importante debido a la falta de pruebas diagnósticas que no permiten realmente el registro de los casos. Vemos que estamos en la segunda epidémica importante en los meses de marzo y abril, donde ya el sistema de salud es incapaz de poder asistir apropiadamente a todos los pacientes que solicitan ayuda. Lamentablemente vemos cómo en Venezuela los trabajadores sanitarios, médicos y enfermeras han sufrido de manera importante con la carga de mortalidad. Somos el país que más aporta fallecidos dentro del total de defunciones ocurridas por coronavirus en Venezuela. Los derechos humanos han sido realmente sometidos a una presión muy grande, especialmente el derecho a la salud, el derecho a la privacidad y la confidencialidad, el derecho a la circulación y la libertad, el derecho al empleo, el derecho a la no discriminación, la libertad de reunión y la expresión y el derecho a la información. Así vemos que en el Hospital Universitario de Caracas hemos sufrido de grandes reservas con respecto a los cuidados intensivos, limitaciones importantes en el número de equipos, en el número de personal, que se ha visto muy afectado y ha obligado al cierre de varios servicios durante la pandemia y que ha ocasionado reclamos por los equipos de bioseguridad para tratar de proteger así a todo el personal que trabaja y le da asistencia a los pacientes. El hospital instaló una carpa especial para asistencia de COVID durante los primeros meses y ahorita ya no cuenta con los recursos para continuar con ella. Y esto ha llevado a que realicemos de una manera proactiva muchísimas actividades de educación y de comunicación para mantener al tanto sobre las diferentes perspectivas que esta epidemia ha dado en salud pública y en otras áreas del saber. El departamento se enorgullece de haber podido participar de una manera muy activa realizando actividades
Y a través de SOS Medicina hemos podido hacer educación médica continua que no solamente ha sido para Venezuela, sino que ha llegado también para el exterior con distinguidos colegas y gente muy preparada que nos ha abordado todos los diferentes tópicos que tienen que ver con la prevención y el tratamiento del COVID-19. También tenemos una línea de llamada a distancia para poder asistir a las personas. Tenemos médicos y personal de salud debidamente entrenado que otorga y brinda esta asistencia de manera continua 24 horas al día. Tenemos que hemos mantenido nuestras relaciones con Comirpa, ayudando en todas las actividades que permitan que la universidad pueda continuar adelante a pesar de todas las limitaciones existentes. Así logramos que los programas de mitigación de riesgo se adapten a la universidad, a esta nueva relación y realidad país, y mantengamos docencia, investigación y extensión bajo estas condiciones de riesgo y de peligros socionaturales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Bueno, debemos continuar con la educación, con la prevención de la enfermedad y debemos insistir en la vacunación, en un plan nacional de vacunaciones que le otorgue a todo el venezolano la posibilidad de poder realmente evitar la enfermedad. Aunque sabemos que no va a ser suficiente, indudablemente va a generar una tranquilidad y va a poder propiciar a una disminución del número de casos. Por ahora, entonces, a nivel individual, quédate en casa, respeta y evita los lugares concurridos, cerrados y evita los contactos cercanos. En caso de tener necesidad de continuar, usa doble tapaboca y careta, higiene de las manos y personal y mantén siempre lo más importante para la salud, que es una alimentación completa y balanceada, actividad física, ejercicio y deporte, estudiar, recrearte y mucho descanso. Y así nos uniremos a poder mantener a la universidad siempre adelante, con la frente, ¿okay?, descubierta, tratando de apoyar y ayudar en momentos difíciles. Se despide de ustedes Alejandro Rizquez, Escuela Luis Racetti, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela, miembro de COMIR. Hasta luego.